Nunca pensé que volvería a contar lo que viví en Catemaco. Todavía tiemblo cuando recuerdo aquella noche, y aunque han pasado años, sigo sin encontrar una explicación que tenga sentido. Mi nombre no importa, pero lo que me sucedió en ese pueblo rodeado de niebla y laguna, sí debería importarles a todos los que algún día piensen visitarlo. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo trabajaba como vendedor de equipo médico, y mi ruta me llevaba por varios pueblos de Veracruz. Catemaco era una parada obligada, un lugar conocido por sus brujos y leyendas, pero yo nunca había creído en esas cosas. Para mí todo eso era puro negocio para turistas, gente inventando historias para vender amuletos y limpias. Qué equivocado estaba. Llegué al pueblo como a las 5 de la tarde. El cielo estaba gris, cargado de nubes oscuras que amenazaban con soltar un aguacero en cualquier momento. Las calles estaban más vacías de lo normal, y eso me pareció raro porque era viernes. Renté un cuarto en un hotel pequeño cerca del centro, nada lujoso, pero limpio y barato. La señora que me atendió era una mujer mayor, de piel arrugada y ojos hundidos que parecían verme con lástima. ¿Va a quedarse esta noche?, me preguntó con voz rasposa mientras anotaba mis datos en un cuaderno viejo y manchado. Sí, solo una noche. Mañana temprano sigo mi camino, le respondí tratando de sonar amable. Ella movió la cabeza de un lado a otro, como si acabara de escuchar una mala noticia. Tenga cuidado si sale de noche. No ande solo por la laguna. Y si escucha que alguien lo llama, no voltee. Nunca voltee. Me reí nervioso, pensando que era parte del show del pueblo, esa cosa de asustar a los forasteros. Le agradecí y subí a mi habitación. El cuarto olía a humedad y el colchón crujía con cada movimiento, pero estaba tan cansado que no me importó. Me tiré en la cama y cerré los ojos un rato. Desperté pasadas las 8 de la noche con un hambre terrible. Bajé a la recepción para preguntar dónde podía cenar algo, pero la señora ya no estaba. En su lugar había un hombre joven, flaco, con una expresión seria que no cambiaba ni cuando hablaba. ¿Conoce algún lugar donde pueda comer?, le pregunté. Por aquí todo cierra temprano, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Hay un puesto de tacos como a 3 cuadras rumbo a la laguna, pero no se tarde. No es bueno andar por ahí cuando oscurece. Otra advertencia. Empezaba a cansarme de tanta superstición, así que salí sin hacerle mucho caso. La noche había caído por completo y las calles estaban iluminadas apenas por unos cuantos faroles amarillentos que parpadeaban de vez en cuando. El aire estaba pesado, húmedo, y se escuchaba a lo lejos el croar de las ranas mezclado con el sonido del agua. Caminé siguiendo las indicaciones. Las casas a mi alrededor estaban a oscuras o con las cortinas cerradas. No se veía a nadie en las calles. Ni perros, ni gatos, ni un alma. Solo yo y mis pasos resonando contra el pavimento mojado. Finalmente vi el puesto de tacos, una estructura de lámina con una luz colgando de un cable pelado. Un señor gordo sudaba frente a una plancha llena de carne, mientras su esposa servía tortillas en platos desechables. Pedí 3 tacos y una coca. Me los comí rápido parado junto al puesto, sintiendo la mirada curiosa de la pareja. Cuando terminé, pagué y le pregunté al señor si había algo más abierto por ahí cerca. Nada más nosotros, dijo limpiándose las manos en un trapo sucio. Y ya nos vamos a cerrar. Si fuera usted, me regresaría al hotel. Esta noche la laguna está inquieta. ¿Inquieta?, pregunté sin poder evitar sonar burlón. La mujer se acercó mirándome con ojos muy abiertos. Hay noches en que las cosas que viven en el agua salen a buscar. Buscan a los que no pertenecen aquí, a los que no conocen las reglas. Y esta es una de esas noches. Se siente en el aire. Yo solo asentí y me despedí, pensando que todos en ese pueblo estaban locos o se habían puesto de acuerdo para asustar al forastero. Empecé a caminar de regreso al hotel, pero algo me hizo detenerme. A mi izquierda había un camino de tierra que bajaba hacia la laguna. Se veía la superficie del agua brillando bajo la luna que acababa de asomarse entre las nubes. Me quedé ahí parado, mirando, sintiendo una curiosidad extraña que no puedo explicar. No sé qué me pasó por la cabeza.
pero en lugar de regresar al hotel empecé a caminar hacia la laguna. El camino estaba fangoso y mis zapatos se hundían con cada paso, haciendo un sonido desagradable. A medida que me acercaba, el olor a agua estancada y vegetación podrida se hacía más fuerte. Los árboles a los lados formaban una especie de túnel oscuro, y las ramas se movían aunque no había viento. Llegué hasta la orilla. El agua estaba completamente quieta como un espejo negro. No se escuchaba nada. Ni ranas, ni insectos, ni el viento. Solo un silencio profundo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Me quedé ahí parado, mirando esa agua oscura, y entonces lo escuché, mi nombre. Alguien había dicho mi nombre con una voz suave, casi como un susurro que venía desde el agua. Me congelé. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras de la señora del hotel. Si escucha que alguien lo llama, no voltee. Pero yo no había volteado. La voz había venido del agua, de frente. Retrocedí un paso, luego otro. Y entonces lo volví a escuchar, más claro esta vez. Mi nombre completo, pronunciado lentamente, con una voz que no era de hombre ni de mujer, sino algo intermedio, algo que sonaba viejo y joven al mismo tiempo. Me di la vuelta para correr, pero cuando lo hice, vi algo que me dejó paralizado. Había una figura parada en medio del camino por donde yo había venido. Era la silueta de una persona, pero algo en ella no estaba bien. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, y aunque no podía verle la cara por la oscuridad, sabía que me estaba mirando. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Si corría hacia el camino tendría que pasar junto a esa cosa. Si me quedaba ahí, estaría dándole la espalda al agua, y algo en mi interior me gritaba que eso era peor. Mis piernas temblaban, y podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda, a pesar del aire húmedo de la noche. Entonces la figura comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido. Se deslizaba más que caminar, como si flotara a centímetros del suelo. Yo retrocedí instintivamente, acercándome más al agua, y fue entonces cuando escuché un chapoteo detrás de mí. Me giré rápidamente, y vi que en la superficie del agua habían aparecido ondas, círculos que se expandían, como si algo acabara de sumergirse. Pero no había caído nada. El agua simplemente se había movido sola. Miré de nuevo hacia el camino, y la figura estaba más cerca, tanto que ahora podía distinguir algunos detalles. Era una mujer, o al menos tenía forma de mujer, pero su piel era pálida, del color de la cera de las velas. Llevaba un vestido largo y oscuro que goteaba agua, dejando un rastro de charcos a su paso. Su cabello negro le caía sobre la cara, ocultando sus rasgos, pero podía ver sus manos. Dios, sus manos eran horribles. Los dedos eran largos, demasiado largos, y terminaban en uñas negras y retorcidas. Abrí la boca para gritar, pero no me salió ningún sonido. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en mi garganta. La mujer levantó lentamente una de esas manos terribles y señaló hacia mí. Sus labios se movieron, y aunque estaba lejos, escuché su voz perfectamente como si me hablara al oído. «Ven conmigo, ven al agua, es hora de que regreses». Yo no entendía qué quería decir con eso de regresar. Nunca había estado en Catemaco antes, nunca había tenido nada que ver con ese lugar. Negué con la cabeza, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. Mis piernas por fin respondieron y comencé a correr, no por el camino donde estaba ella, sino por la orilla de la laguna, buscando otro acceso de regreso al pueblo. Corrí sin mirar atrás, saltando sobre raíces y piedras, resbalando en el lodo. Las ramas de los árboles me arañaban la cara y los brazos, pero no me importaba, solo quería alejarme de ese lugar. Podía escuchar chapoteos en el agua, como si algo grande se moviera paralelo a mí, siguiéndome desde la laguna. Y también escuchaba pasos detrás, esos pasos silenciosos que se acercaban cada vez más. De pronto, el terreno cambió y me encontré en una zona llena de piedras y vegetación más densa. Tropecé y caí de bruces contra el suelo.
El golpe me sacó el aire de los pulmones y por un momento no pude moverme. Cuando levanté la cabeza, la vi. Estaba parada a menos de 5 metros de mí, inmóvil otra vez, con la cabeza inclinada hacia un lado como si me estudiara. Me arrastré hacia atrás sintiendo las piedras clavándose en mis palmas. Ella dio un paso adelante y fue entonces cuando apartó el cabello de su cara. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos profundos y negros, como túneles que no llevaban a ninguna parte. Su boca estaba abierta en una sonrisa imposible, demasiado ancha, mostrando dientes pequeños y puntiagudos. «No puedes escapar», dijo con esa voz que parecía venir de todas partes. «Ya te vio. Ya sabe que estás aquí. Debes volver al agua. Todos debemos volver». Sentí algo frío y húmedo tocando mi tobillo. Bajé la vista y vi una mano saliendo del suelo. Una mano cubierta de lodo y algas, agarrándome con fuerza. Grité y pateé, logrando zafarme, y me puse de pie de un salto. Corrí sin dirección, solo alejándome de ese horror, atravesando la maleza sin importarme hacia dónde iba. No sé cuánto tiempo corrí. Pudo haber sido 5 minutos o 1 hora. Finalmente vi luces adelante y empujé mi cuerpo hasta salir a una calle pavimentada. Me detuve, doblado por la mitad, tratando de recuperar el aliento. Mis manos sangraban, mi ropa estaba hecha jirones y cubierta de lodo. Miré a mi alrededor y reconocí el lugar. Estaba a 2 calles del hotel. Caminé lo más rápido que pude, mirando constantemente hacia atrás. Las calles seguían vacías, pero ahora cada sombra me parecía una amenaza. Cada rincón oscuro un lugar del que podía salir esa cosa. Llegué al hotel y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con llave, empujé la cómoda contra ella y me metí en el baño. Abrí la llave del agua para lavarme las manos y la cara, pero cuando el agua tocó mi piel, sentí que quemaba. Me miré en el espejo y vi algo que me heló la sangre. En mi cuello, justo debajo de la oreja, había una marca. Era como una huella de mano, pero los dedos eran más largos de lo normal, y la piel donde había sido tocada estaba oscura, casi negra. Toqué la marca y estaba fría, tan fría que dolía. Me senté en el piso del baño abrazándome las rodillas, tratando de entender qué me había pasado. Nada de eso podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, una alucinación causada por algo que comí o bebí. Pero la marca en mi cuello estaba ahí, real y dolorosa, y el miedo que sentía era demasiado intenso para ser producto de mi imaginación. Pasé toda la noche despierto, sentado contra la puerta del baño, esperando a que amaneciera. Cada ruido me sobresaltaba. Escuchaba pasos en el pasillo, agua corriendo por las tuberías, susurros que parecían venir de las paredes. En un momento alguien tocó la puerta de mi habitación. 3 golpes lentos y pausados. Nadie dijo nada. Solo esos 3 golpes, y luego silencio. No me moví. No respondí. Me quedé ahí, conteniendo la respiración, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a colarse por la ventana. Cuando hubo suficiente luz afuera, salí del baño, aparté la cómoda y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras casi corriendo y llegué a la recepción. La señora mayor estaba ahí otra vez, barriendo el piso. Cuando me vio, dejó de barrer y se me quedó mirando con esos ojos hundidos. No dijo nada por un momento, solo me observaba de arriba a abajo, fijándose en mi ropa sucia y rota, en los arañazos de mi cara, en el estado en que me encontraba. Finalmente habló con esa voz rasposa que ahora me parecía más inquietante que antes. Fue a la laguna. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí sin poder hablar. Mi garganta estaba seca y me dolía. Ella suspiró y negó con la cabeza, como había hecho el día anterior, pero ahora su expresión era diferente. Había tristeza en su mirada, o tal vez compasión. Algunos no regresan de ahí. Usted tuvo suerte, dijo mientras volvía a barrer, pero ella ya lo marcó. La dama del agua no olvida a los que ve. Ahora usted le pertenece un poco. ¿Quién es ella? ¿Qué es esa cosa?, logré preguntar con voz temblorosa. La señora se detuvo y miró hacia la ventana.
hacia donde se veía la laguna a lo lejos. Hace muchos años, cuando este pueblo era más pequeño y la gente respetaba lo que vive en el agua, hubo una mujer que se enamoró de un hombre que no la quería. Ella hizo lo que no debía hacer. Fue con los brujos malos, los que trabajan con lo oscuro, y pidió ayuda. Le dieron algo para que ese hombre la amara, pero todo salió mal. El hombre se volvió loco y una noche la llevó a la laguna y la hundió. Dicen que ella no se fue. Dicen que algo en el agua la atrapó. Algo antiguo que vivía ahí desde antes de que llegáramos nosotros. Ahora ella es parte de ese algo, y sale en ciertas noches a buscar gente para llevarla al fondo. ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada. Ni siquiera soy de aquí, dije sintiendo que las lágrimas empezaban a salir. No importa quién sea usted. Cuando está hambrienta toma a cualquiera que se acerque. Pero hay algo más. La señora se acercó y bajó la voz. Dicen que cuando marca a alguien esa persona empieza a escucharla. Primero son susurros lejanos, luego sueños, y después la necesidad de volver al agua se hace más fuerte. He visto gente que regresa a Catemaco sin saber por qué, como si algo los llamara, y una noche simplemente caminan hacia la laguna y nunca salen. El miedo que sentí en ese momento fue peor que todo lo que había vivido la noche anterior. ¿Qué puedo hacer? Tiene que haber algo que pueda hacer. Ella pensó por un momento y luego dijo, hay una persona en el pueblo que tal vez pueda ayudarlo. Se llama Don Jacinto. Vive en la última casa antes de salir del pueblo, rumbo a la carretera. Es un curandero de verdad, no de esos que engañan a los turistas. Si alguien puede quitarle esa marca, es él. Pero tendrá que ir ahora, antes de que se haga más fuerte. No perdí tiempo. Pagué la habitación, subí a recoger mis cosas y salí del hotel como si me persiguiera el demonio. Encontrar la casa de Don Jacinto no fue difícil. Era una construcción humilde, con paredes de madera y techo de lámina, rodeada de plantas y hierbas que colgaban secándose bajo el alero. Toqué la puerta y esperé. Un hombre anciano, pequeño y encorvado abrió la puerta. Tenía el rostro arrugado como papel viejo y ojos blanquecinos por las cataratas, pero cuando me miró, sentí que podía ver más que mi apariencia física. «Ya sé por qué vienes», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Entra rápido. No es bueno que estés mucho tiempo afuera con eso en tu cuello». Entré a su casa. El interior olía a hierbas, copal y algo más que no pude identificar. Había velas encendidas por todas partes, imágenes de santos en las paredes y frascos llenos de líquidos de colores extraños. Don Jacinto me hizo sentar en una silla y se acercó para examinar la marca en mi cuello. Tocó la piel oscura con sus dedos nudosos y chasqueó la lengua. «Está fresca todavía. Eso es bueno. Si hubiera esperado unos días más no habría podido hacer nada», dijo mientras preparaba algo en un recipiente de barro. «Esto va a doler, pero es necesario. La marca tiene que ser quemada antes de que eche raíces en tu espíritu». Mezcló hierbas con un líquido transparente que olía muy fuerte, casi insoportable. Luego mojó un trapo en la mezcla y lo presionó contra mi cuello. El dolor fue inmediato y atroz. Sentí como si me estuvieran quemando con hierro caliente. Grité y traté de apartarme, pero el anciano me sostuvo con una fuerza sorprendente para su edad. «No te muevas. Si lo haces, se quedará para siempre», ordenó con voz firme. Aguanté como pude apretando los dientes, sintiendo lágrimas corriendo por mi cara. El dolor duró lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, Don Jacinto retiró el trapo y examinó mi cuello otra vez. La marca había desaparecido, pero la piel estaba roja e irritada. «Listo. Ya no tiene poder sobre ti. Pero escúchame bien», dijo mirándome fijamente con esos ojos blanquecinos. «No vuelvas a Catemaco. Nunca. Ni siquiera pases cerca. Ella recordará tu olor, tu esencia, y la próxima vez no habrá forma de salvarte. Y otra cosa, si alguna vez escuchas tu nombre en el agua, en cualquier agua, no respondas. Aléjate inmediatamente. ¿Entiendes?». Asentí repetidamente, todavía temblando. Le pagué todo lo que llevaba en la cartera, aunque él solo tomó lo que consideraba justo, y salí de ahí. Subí a mi auto y manejé sin parar hasta salir del pueblo. No miré atrás ni una sola vez. No quería ver la laguna otra vez, no quería ni pensar en ese lugar. Han pasado meses desde entonces,
Dejé mi trabajo porque mi ruta incluía pasar cerca de Catemaco y no podía arriesgarme. He tenido que explicarle a mi familia que tuve problemas en ese viaje, pero sin contarles la verdad. ¿Quién me creería? A veces, en las noches, todavía tengo pesadillas. Sueño con agua oscura, con manos largas saliendo del fondo, con esa voz que dice mi nombre. Me despierto sudando y reviso mi cuello en el espejo, temiendo ver la marca otra vez. Hace 2 semanas estaba en la playa con unos amigos. Era de noche y había poca gente. Estábamos sentados alrededor de una fogata cuando escuché algo. Una voz que venía desde el mar, pronunciando mi nombre suavemente, casi con cariño. Me puse de pie de inmediato y le dije a mis amigos que tenía que irme. Ellos se rieron, pensaron que estaba bromeando, pero yo ya estaba caminando hacia el auto. Mientras me alejaba, miré hacia el agua y vi una figura parada en la orilla. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero supe quién era. Ahora vivo lejos de cualquier cuerpo de agua grande. Evito lagos, lagunas y playas. Cuando me baño, cierro los ojos y trato de no pensar en nada, porque sé que ella sigue ahí esperando. La dama del agua de Catemaco no olvida, y aunque don Jacinto rompió su marca, algo me dice que una parte de mí todavía le pertenece. Cada vez que escucho agua corriendo, cada vez que veo mi reflejo en un charco, siento que me está buscando. Y lo peor de todo es que a veces, en las noches más oscuras, una parte de mí quiere volver. Quiere caminar hasta la laguna, sumergirse en esa agua negra y finalmente descubrir qué hay en el fondo. Es una sensación horrible que lucho contra ella todos los días. No sé si algún día seré lo suficientemente fuerte para resistirla para siempre. Por eso les cuento esto. Si algún día van a Catemaco, si algún día sienten curiosidad por acercarse a la laguna de noche, recuerden mi historia. No lo hagan. Quédense en sus hoteles, cierren las puertas, ignoren las voces, porque algunas cosas que viven en el agua son más viejas que nosotros, más pacientes que nosotros, y no tienen piedad. La dama del agua todavía está ahí, esperando su próxima víctima, y tal vez algún día esa víctima sea yo. Hay cosas que suceden en los rincones olvidados de nuestro país que desafían cualquier lógica. Historias que se cuentan en voz baja, cuando cae la noche y las sombras se alargan sobre los muros de adobe. Esta es una de esas historias, una que me llegó de labios de quien la vivió, aunque ahora ella ya no puede contarla con sus propias palabras. Todo comenzó un caluroso mes de julio, cuando la familia Méndez decidió salir de su tranquilo hogar en Oaxaca para visitar a sus parientes en Catemaco, Veracruz. Eran los padres, Mauricio y Guadalupe, junto con sus 3 hijos. Lucía, la mayor, acababa de cumplir 21 años. Era una joven de rostro dulce y mirada cristalina, con el cabello negro que le caía en cascada sobre los hombros. Sus hermanos menores, Diego y Fernanda, no paraban de pelear durante todo el trayecto en autobús, pero Lucía miraba por la ventana con una sonrisa, emocionada por conocer ese lugar del que tanto había escuchado hablar. Catemaco la recibió con su humedad característica, y ese aire denso que parecía cargado de secretos antiguos. La laguna se extendía como un espejo oscuro bajo el cielo nublado. Los primos, Arturo y Mónica, los esperaban con los brazos abiertos en su casa de paredes pintadas de azul cielo. Esa primera noche cenaron tamales y bebieron café de olla, mientras los adultos recordaban anécdotas de su juventud. Lucía sentía que aquel viaje sería diferente, especial de alguna manera que aún no comprendía. Al segundo día, Arturo les propuso dar un paseo por el malecón. El sol de la tarde teñía todo de un naranja intenso, que contrastaba con el verde profundo de las montañas que rodeaban la laguna. Fue entonces cuando apareció él. Leonel era amigo de la infancia de Arturo, un joven de 23 años con una sonrisa fácil y ojos que parecían guardar melancolía. Vestía sencillo, pantalones de mezclilla y una camisa blanca, pero había algo en su presencia que llamaba la atención. Cuando Arturo los presentó, Lucía sintió un calor extraño en las mejillas. Leonel se ofreció a mostrarles los lugares más bonitos del pueblo. Conocía cada rincón, cada leyenda,
cada historia que se escondía tras las puertas de madera carcomida. Hablaba con pasión sobre Catemaco, sobre sus brujos y curanderos, sobre las ceremonias que se realizaban en la Nanchititla cada primer viernes de marzo. Lucía lo escuchaba fascinada, colgada de cada palabra que salía de sus labios. Sus hermanos se aburrieron pronto y se adelantaron con los primos, pero ella se quedó atrás, caminando junto a Leonel por las calles empedradas. Esa misma noche, Leonel llegó a la casa de los primos con una guitarra. Bajo el cielo estrellado, comenzó a tocar canciones que hablaban de amores imposibles y corazones rotos. Su voz era ronca pero afinada, y cada nota parecía vibrar en el pecho de Lucía. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existieran ellos dos en esa terraza iluminada por faroles. Cuando terminó de cantar, Leonel la miró directamente a los ojos y sonrió. En ese momento Lucía supo que algo había cambiado dentro de ella. Los días siguientes pasaron como en un sueño hermoso y vertiginoso. Leonel aparecía cada mañana con alguna excusa para verla. La llevó a las cascadas escondidas entre la selva, donde el agua caía cristalina formando pozas color esmeralda. Caminaron por senderos donde los árboles eran tan antiguos que parecían susurrar secretos del pasado. Comieron pescado frito en un restaurante frente a la laguna, donde una mujer vieja los miró fijamente durante toda la comida, haciendo que Lucía sintiera un escalofrío que no supo explicar. Pero en cuanto Leonel tomaba su mano, cualquier incomodidad desaparecía. Al quinto día, mientras observaban el atardecer desde un mirador, Leonel le confesó lo que sentía. Sus palabras salieron atropelladas, nerviosas, como si temiera que ella fuera a desaparecer en cualquier momento. Le dijo que jamás había sentido algo así por nadie, que desde el momento en que la vio supo que era especial, que los días a su lado habían sido los más felices de su vida. Le preguntó, con voz temblorosa, si quería ser su novia. Lucía no lo pensó dos veces. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Dijo que sí. Y cuando él la besó sintió que el tiempo se detenía. Los siguientes 5 días fueron pura felicidad. Lucía flotaba en una nube. Apenas prestaba atención a su familia. Sus padres comenzaron a preocuparse al verla tan distraída, tan ajena a todo lo que no fuera ese muchacho. Su madre intentó hablar con ella, advertirle que las cosas tan rápidas a veces no son buenas, pero Lucía no escuchaba razones. Estaba enamorada, profundamente enamorada, y nada más importaba. Leonel y ella hacían planes, hablaban de un futuro juntos, de cómo ella podría visitarlo seguido, o tal vez mudarse a Catemaco cuando terminara sus estudios. Todo parecía posible cuando estaban juntos, pero como sucede con todas las cosas buenas, llegó el momento de partir. La familia Méndez tenía que regresar a Oaxaca. Mauricio ya había comprado los boletos de autobús para el día siguiente muy temprano. Cuando Lucía se lo contó a Leonel, el rostro del joven se transformó. La alegría que siempre llevaba consigo se esfumó, reemplazada por algo oscuro y desesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar volteando hacia otro lado. Le dijo que no podía perderla, que acababa de encontrarla y la idea de que se fuera lo destrozaba. Lucía también lloró, abrazándolo con fuerza, prometiéndole que hablarían todos los días, que buscarían la manera de verse pronto. Pero Leonel sabía que las promesas se las lleva el viento. Había visto muchas veces cómo la distancia mata los sentimientos, cómo la gente olvida y sigue adelante con sus vidas. No podía permitir que eso sucediera, no con ella. Esa noche, después de despedirse de Lucía con un beso largo que sabía a sal y desesperación, Leonel caminó por las calles oscuras de Catemaco con un solo destino en mente. En las afueras del pueblo, donde las luces ya no alcanzan a iluminar y los sonidos de la civilización se apagan, había una casa pequeña rodeada de árboles retorcidos. El lugar olía a tierra mojada y a algo más, algo que no se podía identificar pero que ponía la piel de gallina. Allí vivía Esteban, el tío de Leonel por parte de madre. Era un hombre que la gente del pueblo respetaba y temía a partes iguales. Algunos lo buscaban cuando necesitaban ayuda, cuando un amor se había ido,
o cuando los negocios no marchaban bien. Otros cruzaban la calle al verlo pasar persignándose en silencio. Esteban abrió la puerta antes de que Leonel tocara, como si hubiera estado esperándolo. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y cuando miraba a alguien, daba la sensación de que veía mucho más de lo que cualquier persona debería ver. Vestía de blanco, siempre de blanco, y en su cuello colgaban varios collares de cuentas rojas y negras. La casa por dentro estaba llena de velas, imágenes de santos mezcladas con otras figuras que no pertenecían a ninguna religión conocida, y frascos con líquidos de colores extraños. Leonel entró sin decir palabra. Se sentó en una silla de madera mientras Esteban lo observaba con esa mirada que parecía atravesarlo. Finalmente, con voz ronca por el cigarro que siempre fumaba, Esteban preguntó qué lo traía por ahí a esas horas de la noche. Leonel le contó todo. Le habló de Lucía, de cómo la había conocido, de los 10 días que habían pasado juntos, de ese amor que lo consumía por dentro como fuego. Le dijo que ella se iba al día siguiente, y que no podía soportar la idea de perderla. Necesitaba que se quedara, que dejara a su familia y eligiera estar con él. Le suplicó a su tío que hiciera algo, lo que fuera, no importaba el precio. Esteban escuchó en silencio, fumando su cigarro lentamente. Cuando Leonel terminó de hablar, el viejo soltó una risa seca que no tenía nada de alegre. Le dijo que estaba pidiendo algo muy difícil, casi imposible, hacer que una persona abandonara a su familia, que cambiara toda su vida por alguien que apenas conocía desde hacía unos días. Eso requería un trabajo muy fuerte. Le explicó que el tiempo que habían compartido jugaba en su contra, que los lazos recién formados son débiles y fáciles de romper. Pero también le dijo que él había hecho cosas más complicadas, que conocía maneras de doblar la voluntad de las personas, de hacer que sus deseos se alinearan con los de otros. Sin embargo, Esteban advirtió a su sobrino sobre los riesgos. Le habló con seriedad, mirándolo fijamente para que comprendiera la gravedad de lo que estaba pidiendo. Primero, existía la posibilidad de que el trabajo simplemente no funcionara, que la muchacha se fuera y nunca volviera a pensar en él. Segundo, y mucho más peligroso, el trabajo podía salir mal. Cuando se juega con la mente y el corazón de las personas, cuando se fuerzan sentimientos que no deberían existir de esa manera, las consecuencias pueden ser terribles. La chica podía perder la razón. Su mente podía romperse como un cristal golpeado con demasiada fuerza. Incluso podía pasar algo peor. Algo que Esteban no quiso mencionar, pero que quedó flotando en el aire pesado de aquella habitación. Leonel tragó saliva. Por un momento, la duda cruzó por su mente. Pensó en Lucía, en su risa cristalina, en la forma en que sus ojos brillaban cuando lo miraba. Pero entonces pensó en perderla, en verla subir a ese autobús y desaparecer de su vida para siempre, y la desesperación volvió a apoderarse de él. Le dijo a su tío que no le importaban los riesgos, que haría lo que fuera necesario. Solo quería estar con ella, tenerla a su lado por el resto de sus días. El amor que sentía era más fuerte que cualquier temor, más poderoso que la razón misma. Esteban asintió lentamente, como si ya supiera que esa sería la respuesta. Se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas. Sacó una lista y se la entregó a Leonel. Necesitaba conseguir algunas cosas que pertenecieran a la muchacha. Una prenda de ropa que hubiera usado recientemente, mientras más cercana al cuerpo mejor. Un mechón de su cabello, no uno que se hubiera caído, sino uno que tuviera raíz. Y algo que ella cargara siempre consigo. Algo personal como una pulsera, un anillo, un reloj, cualquier objeto que llevara su energía. Sin esas cosas, no podría hacer nada. Le dio hasta el día siguiente al mediodía, para conseguirlo todo. Leonel salió de aquella casa con el papel apretado en su mano. El camino de regreso a su hogar se le hizo eterno. Las calles estaban vacías, y el silencio solo era roto por el canto de los grillos y el ladrido lejano de algún perro. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, muy mal, pero ya no había vuelta atrás. La obsesión lo había consumido por completo. Pasó la noche despierto,
planeando cómo conseguir lo que su tío le había pedido. A la mañana siguiente, Leonel se presentó en casa de los primos antes de que la familia Méndez estuviera lista para partir. Les dijo que quería despedirse de Lucía, que tal vez la llevara a desayunar una última vez. Los padres de ella dudaron, pero al ver los ojos llorosos del muchacho y viendo que su hija también estaba destrozada, accedieron. Tenían que empacar de todas formas y el autobús no salía hasta las 3 de la tarde. Leonel prometió traerla de vuelta antes del mediodía. La llevó a un pequeño café cerca del centro. Pidieron pan dulce y chocolate caliente, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Lucía no paraba de llorar, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. Le decía que esto no era un adiós, que encontrarían la manera de estar juntos. Leonel asentía, tomando su mano sobre la mesa, pero por dentro sentía como la culpa empezaba a roerlo. Cuando ella se levantó para ir al baño, aprovechó el momento. Con manos temblorosas, abrió la mochila de Lucía que ella había dejado en la silla. Sacó una blusa que sabía que era su favorita, la había usado 2 días atrás. También tomó una pulsera de plata que nunca se quitaba, un regalo de su abuela. Lo guardó todo rápidamente en su propia mochila. Lo más difícil fue el cabello. Cuando regresaron a caminar por el malecón, Leonel le dijo que quería un recuerdo de ella. Lucía sonrió entre lágrimas y le preguntó qué quería. Él le pidió, tratando de sonar romántico, un mechón de su cabello para guardarlo siempre cerca de su corazón. Ella lo miró con ternura, pensando que era algo anticuado pero dulce. Sacó unas pequeñas tijeras que llevaba en su neceser y cortó un mechón considerable de su melena negra. Se lo entregó envuelto en un pañuelo. Leonel lo guardó como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Para las 11 de la mañana Leonel ya tenía todo. Se despidió de Lucía con un beso desesperado que ella sintió diferente, más urgente, casi violento. Le prometió que hablarían esa misma noche cuando ella llegara a Oaxaca. La vio alejarse hacia la casa de sus primos, volteando varias veces para mirarlo y despedirse con la mano. Él se quedó allí parado hasta que desapareció de su vista. Entonces corrió hacia la casa de su tío. Esteban ya lo estaba esperando. La casa estaba preparada de una manera diferente. Había un círculo dibujado en el suelo con algo que parecía sal, pero era más oscuro. Velas rojas encendidas formaban un pentágono alrededor. En el centro había un recipiente de barro lleno de hierbas que Leonel no reconoció. El olor que emanaba de aquel recipiente era penetrante, una mezcla de tierra podrida y algo dulzón que revolvía el estómago. Leonel le entregó las cosas a su tío con manos temblorosas. Esteban las tomó sin decir palabra, examinándolas una por una con esos ojos pequeños y oscuros que parecían ver más allá de lo visible. Tocó la blusa con sus dedos largos y huesudos, pasó el mechón de cabello entre sus manos como si pesara la energía que contenía, y finalmente observó la pulsera de plata girándola bajo la luz de las velas. Después de un largo silencio que puso los nervios de Leonel de punta, Esteban asintió. Le dijo a su sobrino que se fuera, que regresara más tarde, que lo que tenía que hacer no era algo que otros debieran presenciar. Leonel quiso quedarse, quiso ver qué era exactamente lo que su tío haría, pero la mirada que recibió no admitía discusión. Salió de aquella casa sintiéndose extrañamente vacío, como si al cruzar el umbral hubiera dejado atrás algo más que su cuerpo físico. Trató de distraerse durante las horas siguientes. Caminó sin rumbo por las calles de Catemaco, pero todo le recordaba a Lucía. El café donde habían desayunado, el malecón donde habían caminado tomados de la mano, la plaza donde le había pedido que fuera su novia. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora se sentía manchado por lo que estaba haciendo. Intentó convencerse de que era por amor, de que todo valía la pena si al final podía tenerla a su lado. Pero en el fondo, en una parte de su conciencia que trataba de ignorar, sabía que había cruzado una línea que no debía cruzarse jamás. A las 3 de la tarde, Leonel sabía que el autobús de Lucía ya había partido. Se la imaginó mirando por la ventana, tal vez llorando, tal vez pensando en él. La culpa lo carcomía, pero también la esperanza. Esperanza de que el trabajo de su tío funcionara,
de que ella regresara, de que pudieran estar juntos. Compró unas flores en el mercado y fue a buscarla, aunque sabía que ya no estaba. Necesitaba sentirse cerca de ella de alguna manera. Se sentó en una banca frente a la casa de los primos, mirando la ventana de la habitación donde ella había dormido, hasta que cayó la noche. Cerca de las 8 de la noche, Leonel regresó a la casa de Esteban. Su tío estaba sentado en el mismo lugar, pero se veía cansado, como si hubiera envejecido varios años en esas pocas horas. Las velas se habían consumido casi por completo y el círculo en el suelo estaba borrado. Sobre la mesa descansaba una botellita pequeña, del tamaño de un frasco de perfume, llena de un líquido que era de un verde tan oscuro que casi parecía negro. Tenía una consistencia espesa como aceite, y dentro flotaban cosas que Leonel prefirió no identificar. Esteban le explicó con voz ronca, más ronca que de costumbre, que ese líquido contenía todo lo necesario. Le había puesto las hierbas más poderosas que conocía. Había pronunciado las palabras que aprendió de su propia maestra hace décadas. Había invocado fuerzas que no tienen nombre ni forma. Si ella bebía eso, su mente quedaría atada a él de una manera que ninguna distancia podría romper. Lo amaría con una intensidad que superaría cualquier razón, cualquier lógica, cualquier lazo familiar. No podría pensar en otra cosa que no fuera regresar a su lado. Sería suya para siempre. Pero Esteban volvió a advertirle, con más seriedad que antes, mirándolo directamente a los ojos de una manera que hizo que Leonel sintiera frío en la espalda. Ella tenía que beber el líquido por su propia voluntad. No podía ser forzada, no podía ser obligada. Si lo hacía por la fuerza, si ella se resistía, o si sospechaba algo, el efecto sería completamente diferente. En lugar de amor, vendría la locura. Su mente se rompería de maneras que ni siquiera podía imaginar. Le dijo que podía mezclarlo con alguna bebida, algo con sabor fuerte como cerveza o refresco de cola, para disimular el gusto. Pero ella tenía que tomarlo por decisión propia, aunque no supiera lo que estaba bebiendo. Leonel tomó la botellita con manos temblorosas. La guardó en el bolsillo de su chamarra como si fuera veneno. Tal vez lo era. Salió de aquella casa sin mirar atrás, sintiendo el peso de lo que llevaba consigo. Pasó el resto de la noche despierto, mirando su teléfono, esperando que Lucía le escribiera. Finalmente, cerca de la medianoche, recibió un mensaje de ella diciéndole que había llegado bien a Oaxaca, que lo extrañaba, que no podía dejar de pensar en él. Esas palabras le dieron fuerzas para seguir adelante con su plan. Al día siguiente, Leonel le escribió a Lucía para decirle que iría a visitarla a Oaxaca. Ella se sorprendió, pero se puso feliz. Le dijo que sus padres no estaban ese fin de semana, que habían ido a un evento familiar al que ella se había negado a ir porque estaba muy cansada del viaje. Era la oportunidad perfecta. Leonel tomó un autobús esa misma tarde, con la botellita guardada en su mochila, sintiendo cómo le quemaba como si fuera un pedazo de carbón encendido. Llegó a Oaxaca al anochecer del día siguiente. Lucía lo esperaba en la terminal, hermosa como la recordaba, con una sonrisa enorme que iluminaba su rostro. Se abrazaron durante largo rato y ella no paraba de decirle que no podía creer que estuviera ahí. Fueron a cenar a un pequeño restaurante cerca de su casa. Pidieron tlayudas y cerveza. Leonel apenas podía concentrarse en la conversación. Sentía el peso de la botellita en su bolsillo como si pesara toneladas. Sabía que ese era el momento. Cuando el mesero trajo las cervezas, Leonel esperó a que Lucía se distrajera mirando el menú de postres. Con movimientos rápidos, sacó la botellita y vertió su contenido en la cerveza de ella. El líquido se hundió en la bebida espumosa, dejando un rastro verde oscuro que lentamente se disolvió. Leonel guardó la botellita vacía y tomó un trago largo de su propia cerveza para calmar los nervios. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el restaurante podían escucharlo. Lucía levantó su vaso con una sonrisa y propuso un brindis. Por ellos, por el amor que los había unido, por todos los días que vendrían. Leonel chocó su vaso contra el de ella, sintiendo que iba a vomitar de la angustia. La vio llevar el vaso a sus labios y tomar el primer trago. Inmediatamente su expresión cambió. Arrugó la nariz y separó el vaso de su boca con una mueca de asco.
Dijo que la cerveza sabía horrible, que tenía un gusto amargo y raro, casi como a tierra podrida mezclada con algo metálico. Leonel sintió que el mundo se detenía. Le dijo que tal vez la cerveza estaba echada a perder, que mejor pidiera otra. Pero Lucía ya había tomado otro trago, tratando de confirmar ese sabor extraño. Esta vez fue peor. El olor que emanaba del vaso llegó a su nariz y fue como si algo muerto estuviera flotando en su bebida. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal. Escupió lo que tenía en la boca, pero ya era demasiado tarde. Había tragado al menos 3 buenos sorbos de aquella mezcla maldita. Miró a Leonel con los ojos muy abiertos. Le preguntó qué era lo que le había puesto a su bebida. Él trató de negarlo, de decir que no sabía de qué hablaba, pero su cara lo delató. Lucía se levantó de la mesa, tambaleándose un poco. Comenzó a sentir un mareo extraño, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su visión se nubló por un momento. Leonel intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó, mirándolo con una mezcla de miedo y traición que le atravesó el corazón. Salió corriendo del restaurante. Leonel la siguió, gritando su nombre, tratando de explicarle, pero ella no se detuvo. Corrió por las calles hasta su casa, entró y cerró la puerta con seguro. Leonel se quedó afuera, tocando la puerta, suplicándole que lo dejara explicar. Pero Lucía no abrió. Se había encerrado en su habitación, sintiendo cómo su cabeza daba vueltas, cómo algo oscuro comenzaba a deslizarse por su mente como aceite negro. Esa noche fue terrible para ella. Tuvo pesadillas en las que veía sombras que la perseguían, que trataban de entrar en su cuerpo por la boca, por los oídos, por los ojos. Despertaba gritando, empapada en sudor, pero cuando abría los ojos, las sombras seguían ahí, en las esquinas de su habitación. Al día siguiente, cuando sus padres regresaron, la encontraron acurrucada en un rincón murmurando cosas sin sentido. Durante los siguientes 10 días, el estado de Lucía empeoró progresivamente. Al principio solo estaba confundida. Olvidaba cosas simples como dónde había puesto sus llaves o qué día era. Sus padres pensaron que era el cansancio del viaje, pero luego empezó a hablar sola, a mantener conversaciones con personas que no estaban ahí. Decía que Leonel la visitaba por las noches, que se metía a su cuarto y le susurraba cosas al oído. Sus padres revisaban la casa pero nunca encontraban a nadie. La llevaron al doctor. Hicieron estudios, análisis de sangre, revisiones neurológicas. Todo salía normal. Los médicos no encontraban nada físicamente mal con ella. Pero Lucía seguía empeorando. Comenzó a perder la noción de quién era. Olvidó su nombre, su edad, dónde vivía. Miraba a sus padres como si fueran extraños. Cuando su madre trataba de abrazarla, ella gritaba y se escondía debajo de la cama como una niña pequeña asustada. Para el final de esas 2 semanas, Lucía ya no era la joven de 21 años brillante y hermosa que había ido de vacaciones a Catemaco. Se había convertido en algo diferente, algo roto. Se comportaba como una niña de 2 años. Gateaba por el suelo, se llevaba todo a la boca. Lloraba cuando tenía hambre, pero no podía expresar con palabras lo que necesitaba. Balbuceaba sonidos sin sentido. Su mirada, antes tan llena de vida, ahora estaba vacía, perdida en algún lugar al que nadie podía llegar. Sus padres estaban destrozados. Probaron con todo, con psiquiatras, con psicólogos, incluso llevaron a especialistas de la Ciudad de México. Nadie podía explicar qué le había pasado. Nadie podía hacer que volviera. Fue la abuela de Lucía, una mujer sabia que conocía las viejas costumbres, quien finalmente sugirió que tal vez esto no era algo que la medicina pudiera curar, que tal vez alguien le había hecho daño de otra manera, de las maneras antiguas que todavía se practican en los rincones oscuros del país. Leonel nunca regresó a buscarla. Después de esa noche en Oaxaca, simplemente desapareció. Dejó Catemaco sin decirle a nadie a dónde iba. Su tío Esteban tampoco dijo nada cuando la familia de Leonel lo buscó preguntando por él. Solo se encogió de hombros y dijo que los jóvenes de ahora son impredecibles. Pero quienes lo conocían bien, notaron que después de eso, Esteban ya no hizo más trabajos de ese tipo. Dicen que algo lo había asustado,
que había visto algo aquella noche cuando preparó el brebaje que no debía haber visto. Lucía sigue viva, si a eso se le puede llamar vida. Ahora tiene 22 años, pero su mente quedó atrapada en la de una niña pequeña. Sus padres cuidan de ella día y noche, bañándola, vistiéndola, dándole de comer. A veces, en las noches de luna llena, ella se despierta y señala hacia la ventana. Dice una sola palabra, la única que puede pronunciar con claridad entre sus balbuceos. Dice un nombre, Leonel, y entonces se echa a llorar con un llanto que no es de niña, sino de alguien que está atrapado muy adentro. Alguien que sabe lo que le pasó, pero no puede hacer nada para escapar. Esta historia llegó a mis oídos por una prima que vive en Oaxaca, que conocía a la familia Méndez. Me la contó una noche mientras tomábamos café, con la voz baja y mirando por encima del hombro, como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Me dijo que tuviera cuidado cuando viajara, que no todos los amores que nacen rápido son benditos, que hay personas capaces de hacer cosas terribles cuando el deseo se convierte en obsesión, y sobre todo, me advirtió que nunca aceptara bebidas de extraños, ni siquiera de quienes parecen amarnos, porque a veces el amor puede convertirse en la peor de las maldiciones.